Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita dominical. Hoy conversando con Alfonso Saer, el narrador. En la parte anterior, Alfonso, nos decía que mucha gente recuerda cómo terminan los juegos, y de verdad que eso es, y se terminó el juego, eso nos quedó a generaciones, ¿no? Y ya, de hecho, estamos esperándolo, ¿no? Y sobre todo cuando se terminó el juego, viene acompañado victoria para Cardenales de Lara, ¿no? Como cardenaleros que somos. Y la narración del jonrón. Háblanos de cómo surgieron esa forma. ¿Surgió espontáneamente algún día? ¿La estudiaste? ¿La analizaste? ¿Cómo fue eso? Son cosas espontáneas. Si me preguntas, por ejemplo, cuándo comencé a hacerlo, no lo recuerdo. Cuando comencé a decir y se terminó el juego, de pronto lo dije alguna vez y se terminó el juego y empecé a alargarlo, y yo creo que eso fue producto de esos finales de taquicardia que empecé a decirlo ya con mayor duración, y vi que la cosa gustaba, sobre todo cuando el otro equipo tiene 3 envases y se saca el último out con un rolling en el hueco para retirar en primera, y yo hago una pausa y la gente se queda en suspenso, ¿será que se terminó o no se terminó el juego? Y lo mismo con el jonrón, ¿no? Yo creo que son producto de la emoción, van surgiendo las cosas. Yo pienso, y esto lo comparten muchas personas que están en nuestra área, que las grandes frases van surgiendo por sí mismas, no porque te las propongas, ¿no? Porque vienen producto de alguna improvisación en determinado momento, ¿no? Y creo que eso es lo que ha ocurrido conmigo, ¿no? Alfonso, ¿ha tenido la satisfacción de, en tu vida, de tener incluso hijos que están siguiendo tus pasos? En el caso del Junior, pero también sé de otra hija tuya que comenzó también a estudiar comunicación social. Háblanos de eso. Sí, bueno, es muy satisfactorio que mi único hijo varón haya escogido por iniciativa propia la carrera de periodista y sobre todo que esté en el mismo trabajo, en el periodismo deportivo. Él comenzó desde niño, igual que yo, a narrar partidos imaginarios, a sentarse frente al televisor y a hacer narraciones, a ver un partido de fútbol y comenzar a narrarlo espontáneamente en la casa. Y así las cosas, pues, vi que se iba perfilando con muy buenas condiciones, porque siempre dije, se lo voy a decir si las tiene y se lo voy a decir si no las tiene, porque uno tiene que ser sincero en eso. Resulta que para mi satisfacción y toda la familia va muy bien enrumbado, bien calificado, le ha gustado a la gente, lo han recibido con mucho cariño, a sabiendas de quién es, y quizá tengo un compromiso un poquito más dificultoso por el hecho de ser mi hijo, pero quiero que él se desarrolle por sus propios medios, con sus propios recursos, manejando las cosas que él sabe hacer, que son bastantes. Ya me ha superado en esas cosas de la tecnología, yo no domino mucho eso, él sí, y es muy satisfactorio. Mis otros hijos son hembras, 4 hembras. Maciel Lorena, que es médico anestesiólogo; Claudia Carolina, que es licenciada en estudios ambientales, está estudiando periodismo también en la Fermín Toro; Flor Alejandra es médico otorrinolaringólogo; y Gloria María, no la dije en el orden respectivo, Gloria María es licenciada en administración y vive en la ciudad de Valencia. Son las cuatro hembras, mis 4 hijas. Cuando Alfonso Saer no está en el estadio, no está en los velódromos o en las pistas, ¿qué le gusta hacer a Alfonso Saer? Porque por referencia sabemos que eres un amante de la buena música, además seguidor de Pedro Infante, pero por lo menos en la parte de la salsa, y en eso te unes con un gran amigo tuyo, que es Rubén Mijares. Sí, yo oigo mucha música que particularmente, pues, de la que me gusta a mí, el bolero, la música tropical, la salsa un poco, pero sobre todo la música del recuerdo, en especial el bolero, es digamos lo que más me gusta, la música ranchera, las grandes voces de la música mexicana, la música cubana, el tango me gusta particularmente mucho. Y ya que tú nombraste a Rubén, pues yo he tenido la suerte de trabajar al lado de muchos profesionales de gran calidad, de reconocimiento pleno del país en el área deportiva.
comentaristas como Rubén Mijares, Carlito González, Carlos Alberto Hidalgo, narradores como Carlos Tobar Horacho, Delio Amado León, Felo Ramírez. De cada uno he tomado con pinzas lo que mejor creo que debo tomar de ellos, que son muchas cosas buenas que dejaron. Y en el caso de Felo Ramírez todavía está vigente. Y mira, sí, eso ha sido muy importante, tener al lado figuras relevantes del periodismo de prensa, radio y televisión, ¿no? Iba a preguntar eso, porque en el caso de tu amistad, además, con Rubén Mijares, es una amistad que además se proyecta en los medios. Cuando han tenido la oportunidad de trabajar juntos, tú en la narración, él en los comentarios, para muchos es la pareja ideal, o sea, el mejor narrador con el mejor comentarista. Trabajamos juntos casi 30 años en el circuito de Cardenales de Lara desde el año 78 hasta que Rubén se fue como gerente general del equipo de Margarita, y trabajamos bastante en televisión en las transmisiones de Grandes Ligas. Pero hemos acudido a muchos eventos internacionales, hemos estado juntos en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos, en eventos nacionales diversos, en competencias internacionales muy variadas, ¿no? Alfonso, te ha tocado viajar por varias partes del mundo. ¿Hay algún paisaje foráneo o nacional que siempre esté en tu memoria, en tu recuerdo? El Tour de Francia. Fui en el año 86 al Tour de Francia transmitiendo con Caracol de Colombia, y realmente fue una experiencia inolvidable, única, ¿no? Además de que tú recorres en 3 semanas que dura el tour, recorres todo el país, entonces se te quedan grabadas eternamente muchas imágenes, no solamente de la competencia, que es la más importante en cuanto a ciclismo se refiere, sino también lo que viste, el contacto con tanta gente, la caravana recorriendo todo un país enfervorizado con el evento que tanto aman, ¿no? ¿Quiénes eran los fenómenos, los monstruos de esa época? En esa época estaban corredores como en el año 86, estaba Bernard Hinault, estaba el colombiano Lucho Herrera, estaba Laurent Fignon, eran las grandes figuras de la época. Acababa de salir un grupo de pedalistas grandes como Eddie Mears, como Jacques Anquetil, estaba proyectándose Miguel Indurain, eran los años 80, finales de los 80, donde el ciclismo colombiano comenzaba a proyectarse muy fuerte sobre el mundo de ese deporte, ¿no? He visto en tu casa varios cuadros y fotografías de Pedro Infante. ¿Nos podrías hablar sobre eso? El primer disco que tuve en mis manos fue Flor sin retoño. Uno de los grandes éxitos de Pedro Infante, y desde entonces me enamoré de la música ranchera, pero no solamente de Pedro Infante Cruz, no, sino también de voces recias como Jorge Negrete, como Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía. Estás hablando de la época dorada, no solamente de la música, sino del cine mexicano también. Del cine mexicano, que yo creo que de alguna u otra forma la gente de mi edad o cercana a mi edad fuimos influidos por el cine mexicano. Llegábamos todos los domingos de ver una película, y las películas mexicanas tenían más canciones que guión. Y varios venezolanos se destacaron allí, como Alfredo Sadel, Juan Vicente Torrealba, Amador Bendayán. Héctor Cabrera también trabajó allá, muchos venezolanos. Mario Suárez, que es otra de las grandes voces que he seguido y he tenido la oportunidad de ser su amigo. Sí, señor, la Lupe, dice por acá también. Manuel Herrera, que está con nosotros acá. Alfonso, tú me hablabas del paisaje de París y de Francia en general, pero una ciudad a la que te gustaría volver. París, sí. De las que conozco, París. ¿Algún error que hayas cometido que tú ahora con los años de madurez dices, caramba, esto lo hubiese podido evitar? Bueno, en la narración inevitablemente se cometen errores, ¿no? Con una pelotica de este tamaño que estás mirando a 100 metros por allá dando botes, cuando las conecta a alguien, alguna vez Pero no se me olvida un error que cometí comenzando mi narración en la Serie del Caribe cuando debuté, que yo estaba muy nervioso, me temblaba todo el cuerpo y sobre todo la mandíbula para hablar, y el negro Prieto lo tenía detrás y dieron un rolling por tercera, y yo lo canté hit y era foul, ¿no? Y entonces ellos lo que hicieron fue darme palmadas y golpearme cariñosamente pero son cosas que no se olvidan, ¿no?
errores propios de quien está comenzando, ¿no? ¿Alguna vez te viste tentado a irte a algún medio internacional conociéndote que ya habías probado todo y eras exitoso en Venezuela? Pues realmente no he tenido la oportunidad. Digamos que en los años de mi juventud, cuando estaba floreciendo mi trabajo, no había las oportunidades a nivel internacional que hay ahora, ¿no? No teníamos ese contacto de internet, de los canales de cable, la comunicación por tantas redes sociales. Y ya a estas alturas, pues yo me siento muy comprometido con mi tranquilidad y con mi ciudad, ¿no? Una frase con la que te identifique. Una frase, el narrador. ¿Algún personaje clave en tu vida? Jesucristo. Desde el punto de vista familiar, ¿quién te marcó más? ¿Tu papá, tu mamá, tu abuelo? Mis abuelos. ¿Qué es lo que más, digamos, te llamaba la atención de ellos y que tú crees que de alguna manera asimilaste para ti? La formación que tenían y que me transmitieron. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Alfonso? Como una persona que siempre hizo todo lo posible por trabajar de la manera más adecuada y acercarse a algo que no se logra, que es la perfección. ¿Planes o proyectos que tengas por allí por desarrollar? Seguir trabajando hasta que Dios me dé vida y salud. ¿Cuál sería la principal recomendación que le darías a quienes están iniciándose en el mundo del periodismo deportivo, que por cierto, cada vez apasiona más y más talentos en formación en las universidades? Es impresionante como la cantidad de estudiantes que te dicen coloquen más materias de periodismo deportivo. La recomendación, mucho cuidado con el idioma, el uso de la palabra, transmitir adecuadamente lo que está ocurriendo, responsabilidad, honestidad, objetividad. Voy a hacer una postdata aquí, Alfonso, porque no me puedo permitir no hacerte esta pregunta. Sabemos que eres un profesional de alto calibre, pero tantos años identificándote con el Cardenales de Lara, siendo la voz que identifica además el Cardenales de Lara. ¿Qué sintió Alfonso Saer en ese último out cuando Cardenales tuvo un primer título de la pelota profesional venezolana? Yo siempre estuve pensando cuando nos acercábamos al campeonato y cuando estábamos cerca de cada campeonato, y particularmente ese, decía cómo me voy a sentir, qué voy a hacer en ese último out. Y yo estaba muy nervioso, ¿no? Estaba muy nervioso, además el juego estaba 1-0. Y bueno, afortunadamente pasé por encima de los nervios y de ese temperamento que me embargaba en el momento. Y logré transmitir ese último out con una emoción inenarrable porque tenía 26 años fracasando tratando de llegar al título, ¿no? Así es. ¿Hubo alguna diferencia entre ese primer título y los que vinieron después? Hay un campeonato que particularmente recuerdo. Lo que pasa es que el primer título siempre tiene la esencia de ser esa primera vez y es inolvidable y es inalcanzable otra vez, ¿no? Porque es el primer título. Pero el título de la 97-98 que se consiguió en Caracas fue algo realmente extraordinario, único. Mucha gente cree que esa final que se le ganó al Caracas en 7 juegos es la mejor que se ha jugado en la historia de la pelota profesional de Venezuela. Alfonso, el año 2018 tendremos Serie del Caribe. Esta vez estuvimos cerca, quedamos subcampeones en la pelota profesional venezolana. Estaría entre su ánimo, Alfonso Saer, que Cardenales sea el representante acá en Barquisimeto en la Serie del Caribe. Dios quiera, se ha formado un equipo que yo no creo que sea simplemente para un buen año como el que en efecto tuvimos. Hay un equipo para varios años, hay una estructura firme que tiene como objetivo esa Serie del Caribe en Barquisimeto, que debe ser, Dios quiera, un gran espectáculo, y un equipo que reponga tantas derrotas recientes, tantas clasificaciones fallidas que ha tenido el club, y yo creo que este segundo lugar es como el impulso, la palanca para que logremos muchas cosas en el futuro cercano. En esta oportunidad, Alfonso, y con tu permiso, no voy a ser yo el que despide el programa, porque obviamente 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con Alfonso Saer y agradeciéndole que nos abrió las puertas de su casa y compartimos aquí con su familia, sea él quien le ponga punto final al espacio, pero como lo hace tradicionalmente en cada juego de béisbol y sobre todo cuando gana el Cardenales de Lara.
Se terminó el juego.